Si no vives en un país como Corea del Norte, sabrás que la publicidad y las marcas se encuentran por todos lados. La mercadotecnia se ha encargado de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas de todo el mundo, a través de sus marcas. La marca es la identificación más importante del producto o servicio que se ofrece en el mercado, y permite que los consumidores los reconozcan. Cabe destacar que la marca tiene un valor en sí misma, y este valor no necesariamente tiene que ver con las características propias del producto. La marca suele ser una idealización del producto o servicio, una idea que se quiere instalar en la mente del consumidor, de modo que relacione ciertos deseos o atributos con una empresa en particular, por lo que en gran medida la marca busca crear emociones en sus consumidores. Un ejemplo muy claro es Apple, que se asocia con calidad, innovación, libertad, cierto estatus social, entre otras cosas. La marca de una empresa no es igual a su logo. La realidad es que el logo solo es un elemento que la constituye junto con frases, iconografía, tono y otros elementos distintivos. Además, esta va más allá de una representación visual o sonora. Se trata de un concepto, una idea que identifica a una empresa u organización. En la actualidad, las empresas suelen gastar muchísimo dinero en desarrollar su marca. El principal objetivo es que ésta pueda generar valor, es decir, que los consumidores estén dispuestos a pagar más por ella, independientemente de los costos de producción. Los encargados de la mercadotecnia de cada empresa deben encontrar estrategias para crear una marca valiosa, que tenga una posición privilegiada en la mente de los consumidores. Sin embargo, existen empresas que han destacado del resto, y han creado marcas tan increíbles que hoy en día son las más valiosas del mundo. Y es por esto, por lo que en el video de hoy, te diré cuáles son las marcas más valiosas de este planeta. Con más de 40 oficinas en las ciudades más importantes del planeta, Interbrand es la consultora de marca más grande de todo el mundo. Cada año, esta empresa se encarga de realizar el informe llamado Best Global Brands, el cual reúne a las 100 marcas más valiosas del mundo. Este informe analiza 3 componentes: el desempeño financiero de los productos y servicios de marca, el papel que desempeña la marca para influir en la elección del cliente, y finalmente, la fuerza que la marca tiene para imponer un precio premium o asegurar ganancias a la empresa. Ahora que ya te expliqué el concepto de las marcas y cómo se mide este ranking para obtener las marcas más valiosas de todo el mundo, es momento de presentarte las 10 marcas más valiosas del Best Global Brands en su edición del año 2021. En el número 10 nos encontramos con la empresa de la felicidad. Con casi 100 años de historia, Disney no es solo la segunda mayor empresa de medios de comunicación y entretenimiento en términos de valor de mercado. Se trata además de una de las compañías con la mejor reputación del mercado actual. Y es que, si bien en sus comienzos se centró en la industria de la animación, actualmente su actividad económica se extiende más allá del cine. Así, a la producción cinematográfica se le incluye parques temáticos, canales de televisión y diversos productos licenciados. El principal negocio de Disney, de donde obtiene mayores ingresos, está en sus parques de atracciones, las experiencias recreativas y sus ventas de merchandising, que suponen más de 4 por cada $10 que ingresan a la compañía. La marca Disney vale actualmente 44.183 miles de millones de dólares. En la 9ª posición podemos visualizar a la M más famosa del planeta. McDonald's es el líder en el segmento de restaurantes de servicio rápido con alrededor de 34,000 restaurantes en 118 países, que atiende a más de 69 millones de personas diariamente alrededor del planeta. Esta empresa es mundialmente reconocida, tanto por ser una organización comercial de alta calidad como por ser una de las mejores oportunidades de oferta de franquicias. La marca McDonald's tiene un valor de 45.856 miles de millones de dólares. Anteriormente ya hemos hablado sobre esta interesante historia de este gigante de las franquicias, por lo que si quieres saber más sobre McDonald's, te invito a checar el video en mi canal y continuemos con el ranking. En el 8º lugar nos topamos con una de las marcas de carros más prestigiosas de todo el planeta. Originaria de Alemania, Mercedes-Benz es la división automotriz de lujo de The Daimler Group, un productor de automóviles premium, fabricante de vehículos comerciales y pionero de la ingeniería y la movilidad. En 1886, Carl Benz consiguió la patente del primer automóvil propulsado por un motor de gasolina, por lo que se puede decir que Mercedes-Benz fue la primera marca en crear un automóvil. La marca es reconocida por sus automóviles de lujo, deportivos, autobuses, camiones, utilitarios y vehículos todoterreno. Mercedes-Benz tiene un valor de marca de 50.866 miles de millones de dólares,
convirtiéndose en la marca europea más valiosa. El lugar número 7 le pertenece a otra marca de automóviles muy prestigiosa por su calidad y su modelo de negocio. Toyota es una marca llena de historia y una de las empresas fabricantes de automóviles más grandes de Japón, que ha marcado el desarrollo del mercado automovilístico. Sin dudas, goza de la confianza, aceptación, liderazgo y fiabilidad de millones de usuarios en todo el mundo. La empresa tiene un marcado carácter de innovación en el sector automotor. Toyota fabrica una gama diversa de vehículos en todo el mundo y está dando grandes pasos para desarrollar autos ecológicos, que nos ayudarán en un futuro a convertirnos en una sociedad con bajas emisiones de carbono. Actualmente, su valor de marca es de 54.107 miles de millones de dólares, siendo así la marca de automóviles más valiosa de todo el mundo. En sexto lugar, aparece un viejo conocido. El creador de Santa Claus, tal y como lo conocemos hoy en día, es una corporación multinacional estadounidense de bebidas con sede en Atlanta, Georgia. Coca-Cola produce principalmente concentrado de jarabe, que luego se vende a varias embotelladoras en todo el mundo, que poseen territorios exclusivos. Y obviamente su producto estrella es la Coca-Cola, inventada en 1886 por el farmacéutico John Steed Pemberton. Esta emblemática empresa tiene un valor de marca de 57.488 miles de millones de dólares, algo increíble considerando su longevidad como compañía. En el quinto lugar, volvemos a viajar hasta el oriente, pero esta vez hasta Corea del Sur. Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl. Se trata del mayor grupo empresarial surcoreano, con numerosas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector servicios. Samsung ha tenido una gran influencia en el desarrollo económico, político, mediático y cultural de Corea del Sur. Se estima que todas sus empresas afiliadas representan la quinta parte de las exportaciones del país, mientras que su ingreso representa el 17% del Producto Interno Bruto Nacional. La visión de Samsung es inspirar al mundo con tecnologías, productos y diseños innovadores que enriquezcan la vida de las personas y contribuyan a la prosperidad social, creando un nuevo futuro. El valor de su marca es de 74.635 miles de millones de dólares, siendo así la marca más valiosa de todo Asia. En la cuarta posición se encuentra el buscador más importante de todo el planeta. Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto universitario en enero de 1996, cuando ambos eran estudiantes de posgrado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, y dudo mucho que se hubieran imaginado la magnitud de su creación. Google es una compañía subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet, cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1.000 millones de peticiones de búsqueda diarias, y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial. El valor de marca de Google es de 196.811 miles de millones de dólares. La medalla de bronce le pertenece a la marca de Bill Gates. Microsoft Corporation es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Steve Ballmer. Tiene su sede principal en Redmond, Washington, Estados Unidos. Posee alrededor de 90,000 empleados en 102 países diferentes. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre los ordenadores personales. Actualmente, la marca está valuada en 210.191 miles de millones de dólares. La plata es para el mayor gigante de e-commerce de todo el planeta. Con sede en Seattle, Amazon es un líder global en el comercio electrónico. Desde que Jeff Bezos lanzó Amazon.com en 1995, se ha hecho un progreso significativo en la oferta, en los sitios web y en la red internacional de distribución y servicio al cliente. En la actualidad, la innovación tecnológica es la base de la expansión de Amazon, y esto ha permitido a los clientes tener más y más categorías de productos, adaptados a sus necesidades y a un precio mucho más bajo, lo que le ha llevado a ser la marca de venta al por menor más valiosa del mundo, según el índice Brands. Hoy en día, la segunda marca más valiosa del mundo está valuada en 249.249 miles de millones de dólares.
Finalmente, la empresa con la marca más valiosa y la medalla de oro en lo que a mercadotecnia se refiere es para la empresa de la manzanita. Apple revolucionó la tecnología personal a nivel mundial con la introducción de Macintosh en 1984 y hoy en día Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. El 3 de agosto del 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de $1 billón y actualmente su valor se estima en unos 2.22 billones de dólares. Esta marca es la más conocida en el mundo, por lo que se convierte en la más valiosa, con un valor de 408.251 miles de millones de dólares. Y bueno, inversionistas, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que hayan aprendido un poco acerca de las marcas más valiosas de todo el mundo. Déjame en los comentarios cuál es para ti tu marca favorita, sin importar si se encuentra entre las más valiosas. Y si te gustó el video, agradecería muchísimo que le dieras manita arriba y lo compartieras con tus amigos. Te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos pronto.